enero, amada iglesia, y nos hemos trazado algunos objetivos importantes como iglesia. Y para recordar a tu corazón, iglesia, uno de ellos es llevar a tu corazón, iglesia, y que podamos comprender que poner a Dios en primer lugar no es una decisión, o debería ser una decisión continua y diaria. No deberíamos únicamente confesarlo como una emotividad, una emoción en nuestro corazón, sino realmente deberíamos de vivir de acuerdo a lo que creemos, y creemos que Dios se merece el primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida. Y de alguna manera también, iglesia, nos hemos tratado como objetivo de alguna manera desafiarnos a nosotros como familias, que en cada hogar realmente podamos establecer este principio tan hermoso que Dios debería ser el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Y a manera de introducción, iglesia, estos pasajes que leímos hacen referencia a Daniel. Todos conocemos al profeta Daniel, y creo, amada iglesia, que cuando escuchamos al profeta Daniel, la mayoría de nosotros lo recuerda por ese suceso tan hermoso y tan maravilloso y tan extraordinario y tan dramático hasta cierto punto, cuando fue llevado al foso de los leones. Pero quiero llevar algo a tu corazón, oh iglesia. Déjame decirte que la historia de Daniel no comienza únicamente en el foso de los leones. Realmente la historia de Daniel comienza muchos años, muchísimos años antes. Y comienza tal vez en lo secreto de la intimidad del corazón de Daniel, en ese silencio que tal vez no se narra en la Biblia, cuando él realmente decidió poner a Dios en primer lugar, y decidió hacerlo y prometió hacerlo todos los días de su vida. Y quiero llevar una verdad también a tu corazón, que tal vez es un dato que para muchos es irrelevante, pero para la historia que voy a narrar hoy, la narrativa que vamos a tener hoy, creo que es bien importante, amada iglesia. Daniel, cuando sucede o cuando es llevado al foso de leones, déjame decirte que él ya no era un joven. Esto ocurrió años posteriores a cuando él fue llevado cautivo, amada iglesia, a Babilonia. Estudiosos, historiadores de la palabra hablan y dicen que es probable que él tuviese más de 80 años cuando fue llevado al foso de los leones. Y de alguna manera, los años que habían transcurrido cuando él estaba en aquella ciudad, él había visto caer diferentes imperios, había servido bajo diferentes mandatos de reyes, había vivido bajo un sistema diferente político en cada momento, en cada era. Pero de alguna manera, la convicción que él había dispuesto en su corazón tiempo atrás de poner a Dios en primer lugar seguía intacto, amada iglesia. Daniel, como todos conocen, fue llevado cautivo a Babilonia. Eso implica y significa que ya no estaba en su tierra, ya no estaba en Jerusalén, amada iglesia. Ya no estaba de alguna manera en el templo, ya no estaba rodeado de un pueblo creyente como él se había formado o se había desarrollado en su niñez y su juventud. Él estaba ahora en una ciudad, en una cultura totalmente pagana, idólatra, amada iglesia. Esa ciudad, Babilonia, era una ciudad llena de idolatría. Habían circunstancias, situaciones políticas que giraban a su entorno y a su alrededor. Pero de alguna manera, Daniel, iglesia y pueblo de Dios, Daniel nunca permitió que ese ambiente o ese entorno definieran su fe y su creencia y su convicción. Y aquí hay una verdad que quiero llevar a tu corazón, iglesia. Tal vez el ambiente donde nosotros hoy nos desarrollamos y vivimos puede ser de alguna manera similar, parecido, inclusive un poco peor de lo que tal vez Daniel vivió o sufrió, amada iglesia. Pero eso no significa que nosotros debamos de ceder ante la presión, ante lo que la sociedad, ante lo que se mueve alrededor nuestro, amada iglesia. También quiero llevar a tu corazón algo importante. Podemos vivir, amada iglesia, y creo yo que lo estamos viendo y viviendo. Vivimos, amada iglesia, en un mundo lleno de maldad y de perversión. Un mundo de religiosidad y paganismo, amada iglesia. Pero de alguna manera esto no debería o no debe de gobernar nuestra vida. Porque la palabra del Señor dice que nosotros no somos de este mundo, aunque vivamos en él. Nuestra ciudadanía le pertenece a Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos, amada iglesia. Y el profeta Daniel comprendió y entendió una verdad que creo yo que muchas familias hoy en día necesitamos recordar. Dios, iglesia, no es un espacio dentro de nuestra vida, sino que Dios se constituye el centro
de nuestra vida, amada iglesia. Hoy en día dentro de las iglesias, le estoy hablando al pueblo de Dios, hoy en día dentro de la iglesia de Cristo Jesús, muchos de alguna manera confesamos o decimos amar a Dios, y te voy a poner ese amar a Dios entre comillas, pero de alguna manera estamos colocando a Dios después de muchas cosas. Ponemos a Dios después del trabajo, ponemos a Dios después del entretenimiento, de nuestros tiempos de ocio. Ponemos a Dios inclusive después de las preocupaciones. Dios está por muy abajo de nuestra agenda. Pero el profeta Daniel vivía de distinta manera, vivía diferente. Para el profeta Daniel, amada iglesia, Dios no era parte únicamente de un protocolo o de una agenda cotidiana. Dios realmente para el profeta Daniel era una prioridad, amada iglesia. Y cuando llegó el momento, iglesia, el momento de esa presión, de esa angustia, cuando fue llevado al foso de los leones, amada iglesia, cuando la sociedad y la cultura lo impulsaba a cambiar su manera de ser, amada iglesia, mira, cuando el sistema de alguna manera quiso controlar la fe de aquel hombre, Daniel, por donde tú leas, no cambió sus principios, su convicción, porque él sabía que cuando Dios es primero, nadie se doblega ante lo segundo, amada iglesia. Por el contrario de lo que hoy muchos creyentes estamos viviendo, mucha iglesia se ha ido por dioses ajenos, ha hecho de una vida de creyentes una mezcla, lo que tal vez le agrada a Dios, pero también lo que me agrada a mí, o tal vez lo que le agrada a la sociedad. La sociedad hoy en día ha marcado cosas malas y la iglesia le ha llamado bueno, amada iglesia. Así que hoy el mensaje es para llevar a nuestro corazón algunas verdades que creo yo que van a edificar nuestra vida en esta hora y recordarnos el lugar que le pertenece o el lugar que se merece a Dios. Cuando Dios es primero, amada iglesia, nuestra integridad se mantiene firme. El profeta Daniel, su capítulo 6, el verso 3 dice, mira, Daniel mismo, tú puedes leerlo ahí en ese verso 3 de ese capítulo 6. Daniel mismo era superior. ¿Pero por qué era superior? Daniel dice, porque había en él un espíritu superior. El verso 4 de ese capítulo dice, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Mira qué hermoso. La palabra del Señor también, donde tú leas ese hermoso libro de Daniel, la palabra no enmarca, ni narra, ni dice que Daniel era perfecto. No lo dice, amada iglesia. Daniel no era perfecto, pero sí dice algo hermoso y maravilloso y poderoso: Daniel era fiel. Mira, amada iglesia, la integridad es hacer lo correcto siempre. Y lo correcto primeramente ¿para quién? Para Dios, para lo que dictamina Dios para nosotros, para su iglesia. No importa el lugar y no importa la circunstancia, no importa la compañía, no importa nuestro entorno, amada iglesia. Mira, durante años, muchos años, buscaron de alguna manera encontrar en contra de Daniel algo. Pero en él no había corrupción, en él no encontraron engaño, en él no encontraron una doble vida, amada iglesia, porque cuando Dios es primero, la fe permanece, amada iglesia, y eso se refleja en nuestro accionar, se refleja en nuestro carácter, y eso lo demostramos día con día. No importa la circunstancia, no importa nuestro entorno, no importa la presión social. Alguien que pone a Dios en primer lugar, su fe no es negociable, amada iglesia. Colosenses, su capítulo 3, el verso 23 dice: y todo lo que hagamos, dice, hacelo de corazón, como para el Señor. Mira, amada iglesia, esto es una verdad. Nosotros nos desarrollamos en una sociedad con compañeros, jefes, hacemos negocio tal vez con gente que no cree en lo que hoy nosotros creemos. Daniel trabajó por mucho tiempo para reyes paganos en una ciudad pagana, con compañeros, con vecinos, amada iglesia, paganos, idólatras que no creían en Jesús. Pero en su corazón, en el corazón de Daniel, sabía que primeramente todo lo que hacía era para el Señor, y él sabía que se debía a él, y todo lo que hacía era para él, para agradarlo a él, amada iglesia. Eso habla de integridad en su corazón. Nosotros, los hijos de Dios, o los hijos, aquí hay papás. Últimamente me he estado refiriendo mucho a los papás. Mira, los hijos muchas veces aprenden no solamente de nuestras palabras, sino aprenden de nuestras acciones, de nuestros hechos. Los hijos ven la integridad con la cual nosotros desarrollamos nuestro día a día, amada iglesia, y sobre eso ellos también están fundamentando su vida, su caminar.
Cuando un padre dice que ama a Dios, pero vive con engaño, los hijos empiezan a notarlo. Pero cuando un padre es fiel a su creencia, cuando un padre es fiel a su convicción y dice que Dios es primero y vive para ello, los hijos continúan ese legado y ese llamamiento. Cuando un padre, amada iglesia, vive con integridad, incluso en las cosas pequeñas, nosotros, y mira, voy a hacer referencia a mí como hijo, nosotros los hijos aprendemos que realmente Dios es real. Pero eso lo aprendemos a través de ¿qué? De la integridad de nuestros padres, de entender y comprender y de ver sus acciones, de ver cómo actúan en el día a día. Mira, Daniel estaba rodeado de hombres, de mujeres, paganos, una ciudad idólatra, pero su fe, su convicción no le permitió nunca negociar. Y nunca llamó a lo malo bueno, sino él dijo: yo le sirvo al único Dios verdadero. Aunque esté en esta ciudad pagana, yo le sirvo a Dios. Aunque el que me pague sea el rey, mi trabajo es para Dios. Aleluya, mira. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a vivir y hacer, a tener vidas coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos, amada iglesia. Mira, lo que vivimos hoy domingo, lo que afirmamos hoy domingo debería de ser el reflejo de nuestros días, de nuestra semana, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, amada iglesia. La sociedad sería totalmente distinta si cada uno de nosotros, como la iglesia de Jesucristo, pudiésemos poner realmente nuestra convicción mañana en nuestro trabajo, cuando nos enfrentamos ante la adversidad, aún rodeado de paganismo, de religiosidad, del hombre malo, de mujeres perversas. Pero la luz de Cristo puede más que eso, y nuestra fe no es negociable, porque Dios es primero, amada iglesia. Y mira, poner a Dios en primer lugar de una u otra manera va a despertar una posición en nuestra vida. Ahí donde leímos en el capítulo 5 de ese verso 5 de ese capítulo 6 de Daniel, dice: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna. Dice, mira, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Mira, los enemigos de Daniel entendieron y comprendieron algo, iglesia. Mira, si querían atacarlo, si querían acusarlo y exponerlo, tenían que atacar su relación con Dios, amada iglesia. Mira, tenían que atacar la relación de Daniel con su Dios. Dice que aquellos hombres que maquinaban en contra de Daniel convencieron al rey de hacer un edicto, una ley absurda, le puedo llamar yo, que durante 30 días nadie podía orar ni adorar a otro Dios que no fuera el rey. Mira, era un decreto público, era un decreto político. Había una presión espiritual, una oposición social contra aquel hombre, Daniel. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, su capítulo 3 y el verso 2 dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, amada iglesia. Mira, la fidelidad a Dios no siempre será aplaudida por los que nos rodean, amada iglesia. A veces tu fe será criticada. A veces tu fe, tal vez en algunos momentos de nuestra vida, inclusive la gente va a querer ridiculizarnos, amada iglesia. A los jóvenes hoy presentes, quizás en su escuela, en su universidad, alguien pueda burlarse de ustedes por la fe que están profesando, amada iglesia. Tal vez el entorno en el cual ustedes se están desarrollando como hijos de Dios, tal vez los esté señalando. A nosotros nos pasa, a mí me pasa, cuando yo hablo de esta verdad, me dicen religioso, me dicen cuadrado, me dicen anticuado, pero la verdad es que sin santidad nadie verá al Señor. De una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. Yo tengo que mantener mi carácter, mi fe no negociable, mi convicción inquebrantable. Yo he decidido poner a Cristo Jesús como el centro de mi vida, y tengo que vivir para Él y con Él y por ello, amada iglesia. Mira, es mejor quedar bien con Dios que quedar bien con el mundo. Caso contrario, hoy en día las iglesias estamos quedando más bien con la sociedad que quedando bien con Dios, amada iglesia. Y habrá momentos en este espacio donde nos desarrollamos, amada iglesia, donde la sociedad o la cultura donde nos desarrollamos va a presionarnos para que abandonemos nuestros principios, esos principios fundamentales y básicos y tan esenciales que nosotros debemos de tratar o sacar a relucir como hijos de Dios. El vivir en santidad es algo que tú y yo no debemos, o no debería de ser algo negociable.
Vivir bajo el temor de Jehová es algo que no debe de ser negociable. El no tener dioses ajenos es algo que no es negociable para nosotros, amada iglesia. Y eso no es vivir en anticuado, eso no es vivir legalista. Eso es vivir para Cristo. Eso es vivirse para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que te llamó, aquel que estableció su reino, el que dio su vida por nosotros, amada iglesia. Eso es vivir para Él, amada iglesia, como el apóstol Pablo. Yo te hablaba hace unos días que ya no vivía Él, sino era Cristo en Él. Pero la iglesia de Jesús ha dejado de vivir para Él y se ha puesto a vivir para el mundo, agradar al mundo. Pero mejor es agradar a Dios, aleluya, que agradar al hombre. Mira, amada iglesia, no podemos las familias hoy en día ceder ante la presión que el mundo está ejerciendo, la sociedad, amada iglesia. No podemos ceder ante eso, amada iglesia, no podemos. Las familias, iglesia, las familias que ponen a Dios en primer lugar, no negocian su convicción. Las familias que han decidido poner a Cristo Jesús como el centro de su vida, se aferran a Él y viven para Él. Honran su llamado, porque fuimos llamados con un llamamiento santo. Tú eres el pueblo elegido, escogido. Tú eres el pueblo santo de Dios. Somos el pueblo santo de Dios, amada iglesia. Debemos de vivir con esa convicción en nuestro corazón y esa certeza que yo soy santo como mi Dios es santo. Guardarme en santidad porque Dios es santo. Mira, amada iglesia, nuestra prioridad siempre se ve en nuestros hábitos diarios o cotidianos. El profeta Daniel, en ese verso 10 que leímos, dice que oraba 3 veces al día. Y dice otra cosa hermosa, dice como lo solía hacer antes. Mira, y esto es impresionante. Daniel sabía, amada iglesia, que el edicto, que la ley había sido firmada. Sabían que podían arrestarlo. Y aún así no cambió sus hábitos espirituales, no cambió su convicción, amada iglesia. La palabra de Dios revela algo hermoso en eso que leímos. Dice que como lo solía hacer antes, amada iglesia. Mira, la crisis que él enfrentó en ese momento no cambió. O la crisis que vino en ese momento no creó un momento de intimidad. No, amada iglesia, mira, su fe ya estaba establecida. Dice que él oraba como siempre lo hacía. Y esto es algo bien hermoso de entender y revelador, amada iglesia. Él era un adorador en espíritu y en verdad y lo hacía siempre, amada iglesia. El salmista en el Salmo 55 dice que tarde y mañana y a mediodía oraré, decía el salmista. Mira, pero nosotros como familias, si en nuestra casa no hay tiempo para con Dios cuando todo está bien, difícilmente vamos a buscarlo cuando todo está mal. Nuestros jóvenes necesitan ver a padres que sean constantes en su vida espiritual, amada iglesia. Así es como se le forma el carácter a nuestra juventud y a nuestros niños, con padres dispuestos a no negociar su fe, convencidos que Dios es primero y nos debemos a Él y por Él, amada iglesia. Mira, la fe dice que viene por el oír palabras, pero también habla que la fe sin obras es muerta, amada iglesia. Mira, la fe nuestra se transmite también a través de lo que hacemos, de lo que somos, con nuestras acciones diarias. El profeta Daniel dice que oraba, ¿qué? ¿Cuántas veces oraba Daniel? ¿Y lo hacía qué? Siempre, amada iglesia. No lo hizo cuando la circunstancia vino. Dice que para él era algo habitual, amada iglesia. Pero nosotros, el pueblo de Dios, muchas veces esperamos que la situación venga para congregarnos. Esperamos que la situación venga para orar. No, iglesia, Daniel lo hacía 3 veces al día y lo hacía ¿qué? Siempre, amada iglesia. Si no buscamos a Dios hoy, que tal vez tenemos la facultad y que todo está bien, mucho menos lo vamos a hacer cuando la adversidad venga, amada iglesia. La iglesia de Jesús es una iglesia que está lista, que está preparada, porque los días están malos y nuestro Espíritu de Dios está ferviente y le decimos: estoy listo, estamos preparados para lo que venga, porque Cristo Jesús es conmigo y Cristo Jesús es por mí, amada iglesia. Pero si no te apasionas, si no vives para Cristo, amada iglesia, va a poder más la sociedad, va a poder más lo que el mundo quiere imponer en tu vida, amada iglesia. Mira, la fidelidad a Dios, el serle fiel a Dios, amada iglesia, muchas veces nos va a llevar al foso de los leones. Y ese es el tema de hoy, amada iglesia. Cuando Dios es primero, aunque nos lleven al foso de los leones, amada iglesia. Daniel, su capítulo 6, el verso 16 dice: tu Dios, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, amada iglesia.
Y eso va para los servidores en esta mañana. Al Dios que tú sirves, Él te librará, amada iglesia. Dale palmas a Dios, iglesia. Mira, iglesia, pueblo de Dios, cuando tú lees y analizas la historia, Daniel no fue llevado al foso de los leones porque hubiese hecho algo malo, sino por hacer lo correcto, amada iglesia. A veces hacer lo correcto para Dios no nos va a evitar las circunstancias, no nos va a evitar el agobio, no nos va a evitar muchas situaciones en nuestra vida. El salmista o Dios mismo hablaba que las aflicciones del justo serían muchas. Pero hay una verdad, iglesia, que de todas ellas nos libraría Jehová de los ejércitos, amada iglesia. Mira, el hacer lo correcto delante de los ojos de Dios no libró a Daniel de la fosa de los leones. Pero una verdad hermosa es que Dios no abandonó a Daniel aún en la fosa de los leones. El foso de los leones no era el final para el profeta Daniel, no era el final para este hombre. Así que, iglesia, y si tú eres fiel a Dios, si tú permaneces fiel a Dios, amada iglesia, en medio de esta sociedad perversa, en medio de las circunstancias que hoy tal vez estés atravesando, amada iglesia, déjame decirte que Dios tampoco te abandonará a ti, amada iglesia. Esta crisis, esta necesidad no será el final de tus días. La gloria de Dios será manifiesta en tu vida, amada iglesia. Aleluya. Te las tienes que dar más fuerte, amada iglesia. Amada iglesia, puede ser que nosotros como familias, hoy muchas de nosotros estemos enfrentando, o nuestra situación parezca como ese foso. Tal vez hay una crisis económica en tu casa, tal vez hay una crisis, alguna enfermedad, alguna pérdida, tal vez un momento difícil ha llegado a tu hogar, amada iglesia, pero ese foso o eso no significa que Dios te ha abandonado, que Dios se ha alejado de ti, amada iglesia. A veces el foso, la situación, es donde Dios se va a mostrar, donde Dios se va a glorificar, amada iglesia. Mira, amada iglesia, es una verdad que quiero llevar a tu corazón. No puede haber un milagro si primero no hay una necesidad, iglesia. No puede haber un milagro si antes no hay una necesidad, iglesia. Para ver milagros, maravillas y prodigios de parte de Dios, debemos de tener una necesidad. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Creo que esa necesidad es el momento oportuno para que la gloria de Dios se derrame en tu vida, amada iglesia. Mira, Dios de alguna manera interviene. Dios siempre va a intervenir, amada iglesia, cuando nosotros, su pueblo, permanecemos firmes. El verso 22 de ese capítulo 6 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Dice, mira, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Mira, Dios no evitó el foso de los leones, pero sí cerró la boca de los leones. Y esto, amada iglesia, nos debería de recordar algo hermoso y poderoso. Dios muchas veces permite las pruebas en nuestra vida, pero también controla cada una de ellas, amada iglesia. Dios está en control de lo que tal vez hoy estés pasando. Dios está en control de lo que tal vez hoy estés aconteciendo, amada iglesia. Dios no te ha soltado, no estás solo. Jehová es contigo y por ti, y Él va a cerrar la boca de todo aquello que hoy te lastima, va a cerrar la boca de todo aquello que hoy te duele, amada iglesia, porque Jehová es contigo, amada iglesia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Levanta tus manos y dile: Señor, tú estás conmigo en mi circunstancia, en mi adversidad, en mi necesidad. Tú estás conmigo. Es la diestra, tu justicia conmigo. Eres tú quien me sostiene, Señor. Aleluya. Este foso no será mi fin. Yo lo creo para mí, lo declaro para mí, lo declaro para mi familia, me lo llevo para mi casa, porque esa palabra la hago mía. Yo no la puedo hacer tuya, iglesia, la hago mía en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice: cuando pase por las aguas, Él estará conmigo. Tú has estado conmigo, Señor. Mira, hay adversidad, iglesia. Hay adversidad. Tal vez tengas miedo, tal vez tengas crisis emocional, tal vez te estés enfrentando una presión económica, pueblo de Dios. Pero cuando Dios es primero, los leones no tienen la última palabra, amada iglesia. Alguien más
Una vez más, Dios está conmigo. ¿Qué te parece si ministras tu corazón? Levanta tu mano. Ministra tu corazón y tu alma. Dios está conmigo. Que tu alma se convenza de la grandeza de Dios en esta mañana. Y dile: mi Dios es más grande que mi circunstancia. El Dios que adoro es más grande que mi problema. Mi Dios es más grande de todo el oprobio. Mi Dios hoy cerrará la boca de todo aquello que me ha querido detener, que me ha querido amedrentar, que me ha querido detener, que me ha querido estancar, en el nombre de Jesús. La gloria de Dios será manifiesta en mí, en mi casa y en mi familia. Esos leones no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Cristo Jesús. Y Él dijo que en Él yo soy bendecido. Él dijo que en Él sería bendecido. Él dice que en Él sería sano. Él dice que en Él todo lo tendría. Y dice la palabra que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Iglesia, yo no sé si estás ministrando tu corazón y tu alma, pero yo ministro mi vida en esta mañana. Lo ministro para mí, para mi casa. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Tú eres el proveedor, el sanador, el dador. Tú abrirás, tú darás, tú guiarás, tú prosperarás. La circunstancia, Señor, puede ser más grande a mis ojos, pero tú eres el dador de todo, Jesús. Que esa palabra sea para todos en esta mañana, iglesia. Mira, nuestra vida, iglesia, si mantenemos nuestra vida fiel a Dios, podemos impactar generaciones. El verso 26 de ese capítulo 6 dice que luego de lo acontecido, dice que el rey decreta que todos deben de temer al Dios de Daniel. Hubo un edicto que ahora todos tenían que adorar al Dios de Daniel. Mira, iglesia, esto es hermoso. La fidelidad de un hombre cambió un decreto nacional, cambió el destino de una ciudad. Una vida comprometida, iglesia, con Dios puede impactar mucho más de lo que imaginamos. Un padre que ora cambia la historia de su familia. Levanta tus manos, papá, en esta mañana. Esta palabra es para ti, papá. Un padre que ora cambia la historia de su familia. Un padre que no negocia su convicción. Un padre que no negocia su fe. Un padre que no se enreda en negocios de este mundo. Un padre que se guarda santo para el Señor puede cambiar la historia de su familia. Mamá, levanta tu mano. Una mamá que cree a Dios cambia generaciones. Una esposa que ora edifica su hogar, aleluya. Vamos, esposa, levanta tu mano. Esta palabra es para ti, mujer. Una esposa que ora edifica su hogar. Una esposa que ora sostiene los brazos de su esposo. Una esposa que ora influye en el caminar, en el andar de su esposo. Ahora todos juntos, iglesia. Una familia que ora glorifica a Dios. Una familia que ora glorifica a Dios, amada iglesia. Mira, pudiera predicarte muchísimo más de Daniel, pero hay unas verdades profundas en este pasaje. Cuando Dios es primero, mira, todo decreto humano, todo lo que dictamina la sociedad, tradiciones impuestas, modas o lo que el mundo nos quiere imponer, no definen nuestra fe en Cristo Jesús. Jesús marcó el camino, el cual debemos seguir, amada iglesia. La presión cultural, el quedar bien con la sociedad, el hacer cosas que la sociedad hace solamente por quedar bien, amada iglesia, puede de alguna manera hacerte perder lo que fuiste llamado a ser. Y tú fuiste llamado a ser un elegido, un predestinado, un salvo para la gloria de Dios. Mira, la circunstancia no va a determinar lo que fuiste llamado a ser. Cristo Jesús dijo que en Él seríamos prosperados, amada iglesia. Y como hemos hablado a lo largo de esta serie, y creo yo que después de algunas semanas, creo que todos nosotros deberíamos de tener la respuesta clara y concisa. ¿Es Dios realmente el primero en nuestra vida? ¿O solamente lo hemos dicho de palabras? Y con nuestros hechos nos hemos alejado de esa realidad. Tal vez la sociedad nos ha envuelto en cosas y hemos cedido. Y tal vez hoy llegó el momento de ser como esos Danieles, amada iglesia, de no negociar nuestra fe ni nuestra convicción, aun en que nos encontremos en una sociedad idólatra, pagana, religiosidad.
cosas atractivas a los ojos, pero que su finalidad es de muerte? ¿Por qué no te pones